Hoy vamos a resolver el problema 1 del examen 3, en el que se nos pide calcular los corchetes de Poisson del siguiente arreglo. Tenemos LI y LJ, I y J van desde 1 a 3, y L se define como R cruz P. Por comodidad voy a decir que esto es igual a M, como lo estuvimos viendo en clase. Entonces, lo que voy a hacer aquí es decir que M es igual a la siguiente matriz: I, J, K, X, Y, Z, PX, PY y PZ. Para este problema vamos a analizar únicamente 6 casos, que es la combinación de MX, 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 MY, MX, MZ, MY, 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 MZ y MZ, MZ. Los otros casos no, porque ya se repiten. Ya se estarían repitiendo. Entonces, primero que nada, vamos a ver 3 propiedades que vamos a estar usando. La primera de ellas dice lo siguiente: si tú tienes el cochete de Poisson de F1 más F2, G es igual a tener F1, el cochete de Poisson de F1, G más F2, G. Entonces, la segunda propiedad que vamos a estar utilizando es F1 por F2, G es igual a F1, corchete, F2, G más F2, F1, G, adentro del corchete. Perfecto. Y ya por último, la última propiedad que vamos a estar utilizando es esta: F, el corchete de F, G es igual a menos el corchete de G, F. Entonces, esto lo vamos a estar utilizando ahorita porque, como sabemos, el corchete de Poisson se compone de la coordenada generalizada y el momento generalizado. Cuando sucede esto, o sea, cuando coincide esto, y además en el mismo componente, el corchete vale 1, pero cuando sucede que esté el momento generalizado y la coordenada, así en este orden, el corchete vale menos 1. Entonces, sin más, vamos al primer caso. Como este proceso es muy tedioso, puede llegar a ser largo, así que voy a tratar de resumirlo. Y para todos los casos no lo voy a grabar completo. Para el primer caso sí, y probablemente para el segundo. Entonces, primero, MX. Tenemos que MX es la componente en X, el determinante de la matriz. Entonces, Y. Entonces sería, en esta dirección, Y, PZ menos, ahora para este lado, Z, PY. Como es lo mismo, entonces nomás lo ponemos Y, Y, PZ menos Z, PY. Ok, entonces esto de aquí, utilizando la primera propiedad, vamos a poner ¿qué es esto? Primero vamos a centrarnos en estos dos. Entonces tenemos Y, PZ, Y, PZ
menos, vamos a utilizar este y este. Y PZ, coma, ZPY. Pero si te fijas, aquí no es menos ZPY porque este menos ya está aquí. Entonces con el siguiente caso sería este y este menos, abrimos corchete, ZPY, coma, Y PZ, más, y lo último de los casos, que sería menos ZPY, menos ZPY. Entonces como los dos son negativos, se hace positivo. Entonces más ZPY, ZPY. Entonces lo que vamos a hacer ahora es utilizar la propiedad esta, que es F1 por F2, coma G, es igual a F1 corchete de F2, G, más F2 corchete de F1, G. Entonces, lo que haré a continuación es reducir demasiado el desarrollo y me voy a ir casi directo a la forma final. Entonces, vamos a analizar este de aquí. Nos quedaron 4 aquí, ¿no? Entonces, 4 corchetes. Este nos va a arrojar 4 corchetes más. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar estos dos primero y el corchete de PZ. Luego sacamos Y y PZ y sacamos el corchete de PZ, Y. Luego otra vez sacamos PZ y Y ponemos el corchete de Y PZ, y luego sacamos PZ y PZ y ponemos el corchete de Y, Y. No sé si se entiende ahorita, pero vamos a hacerlo a ver si logran captarlo. Primero sacamos la Y. Como son 2Y, sacamos Y cuadrada y es el corchete PZ, PZ. Luego sería Y PZ más Y PZ, corchete de PZ, Y. Ok, más sacamos PZY y es el corchete de Y PZ. Y por último sacamos los PZ más PZ cuadrada y es el corchete de Y, Y. Ok, vamos para el segundo caso, este de aquí. Entonces es menos el corchete de, sacamos Y y Z y nos queda el corchete de PZ, PY. Menos, sacamos Y y PY. Y es el corchete de PZ, Z. Menos, sacamos PZ, Z. Y es el corchete de Y, PY. Luego sacamos PZ y PY. Menos PZ, PY. Y es el corchete de Y, Z. Ok. Entonces tenemos 8 hasta ahorita. Nos faltan otros 8. Apenas sacamos los corchetes de estos dos componentes. Entonces falta sacar de estas otras dos componentes. Entonces, a ver, para la tercera componente tenemos, esto ya lo voy a hacer rápido, ya no lo voy a verbalizar. ZY, PY, PZ menos
ZPZ PY, coma Y, menos PY, Y, Z, PZ, menos PY, PZ, Z, Y. Ok, entonces vamos con el último. Más Z cuadrada, salen las zetas. Corchete PY, PY. Más ZPY, corchete de PY, Z. Más PY y Z. Corchete de ZPY. Y por último, más PY cuadrada, corchete de Z, Z. Entonces aquí viene la parte divertida. Tenemos que eliminar términos. Entonces, como les dije, el corchete de Poisson se forma utilizando una coordenada generalizada y un momento generalizado. Y además tienen que estar además tienen que ser del mismo componente. PZ se nos elimina. Esto es 0. PZY, esto también es 0. Porque es un momento y una coordenada generalizada, pero no son de la misma componente. Luego, YPZ también. Y, Y también. PZPY también. Y aquí, este es el primero que no se nos elimina. Tenemos PZ, Z. Ok, esto lo dejamos. Luego tenemos YPY. Este también lo dejamos. Este no se nos elimina. Entonces, Y, Z, este sí, porque son dos coordenadas. Vamos para acá. PYPZ. Se nos elimina. PY, este no se nos elimina. Y ZPZ tampoco. Z, Y sí. PY. PZPY. No, sí, PY. Tomen eso. Que te gato. ZPY se elimina y ZZ también se elimina. Entonces, volvemos a poner MX, MX. Esto es igual a lo que teníamos. Aquí hay que ser muy cuidadosos en este paso. Vamos a ponerlo así, ¿no? Fijémonos, tenemos menos YPY. Menos YPY. Y lo tenemos el momento y la coordenada. Esto es menos 1. Con este menos se nos hace positivo, entonces nos queda YPY. Luego el siguiente. Tenemos tenemos coordenada y momento. Entonces esto es 1. Entonces con este menos 1 nos queda... Bueno, con este menos nos queda negativo, ¿no? Entonces este sería menos PZZ. Luego tenemos momento y coordenada. Esto es menos 1, con este menos se hace positivo. Más ZPZ. Luego este es coordenada de momento, entonces esto es 1, eso nos queda negativo, menos PY. PY, Y. Y esto se nos elimina, de hecho todo esto es 0. Entonces lo que haremos a continuación es afirmar que el corchete de Poisson formado por esas coordenadas nos da 0, ¿no?
Lo que sigue ahora es calcular el siguiente caso, que es para el corchete mx, my. Entonces esto ya lo haré en pausa hasta este paso para que vean lo que nos queda. Ok, terminamos de calcular todos los corchetitos de Poisson. Vemos cuáles se nos eliminan y nos damos cuenta de que solo dos no se nos eliminan, que es este corchón YPX, corchete de PZ, Z, ¿no? Entonces si nos fijamos, primero está el momento y luego la coordenada. Entonces esto vale menos 1, entonces es menos YPX. El otro que no se les elimina es este de aquí, PYX, corchete de Z, PZ. Aquí es coordenada momento, así que esto es positivo. PY, o sea, más PYX. PYX. Entonces, si nos fijamos en esto, que es en la matriz, tenemos menos YPX. YPX es esto, partiendo desde aquí. Y XPY, o sea, es esto. O sea, es XPY menos YPX. Déjame lo escribo de esta manera. XPY menos YPX. Si lo notamos, partiendo de aquí, XPY menos YPX no es otra cosa más que MZ. Entonces, lo que haremos es calcular los otros 4 incisos fuera de cámara. Bueno, mejor dicho, vamos a utilizar los de la tarea porque ya habíamos hecho unos en la tarea, ¿no? Así que vamos con el resultado. Esa es la tarea. En la tarea habíamos tenido que MX, MY era lo que habíamos obtenido anteriormente. Entonces aquí el corchete formado por MX y MZ nos da menos MY. Si analizamos, al final nos queda menos ZPX más XPZ. ZPX parte desde aquí, más XPZ. SMY, pero como están al revés, es menos MY. Entonces, en el siguiente caso, MY, vimos que los corchetes que están formados por la misma componente, MX, MY, dan 0. Luego en el siguiente, MY, MZ, nos da MX. Y como era de esperarse, MZ, pues nos da 0. Entonces, aquí utilizamos las propiedades. Aquí advertimos. Hay que tomar en cuenta, pues lo que dijimos, ¿no? Que la coordenada momento es positivo y el momento coordenada es negativo. Entonces, esto sería todo.